Bueno, entonces en este segundo video vamos a continuar con la lectura y con el análisis así que estamos haciendo del discurso de Steve Jobs. La primera historia entonces la había titulado esto de unir los puntos y ahora viene la segunda historia. Y dice, la segunda historia es sobre amor y pérdida. Yo fui afortunado. Descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida. Woz, que es un amigo, Woz y yo comenzamos Apple en el garage de mis padres cuando tenía 20 años. Trabajamos duro y en 10 años Apple había crecido a partir de nosotros dos en un garage, transformándose en una compañía de 2.000 millones de dólares, con más de 4.000 empleados. Recién habíamos presentado nuestra más grandiosa creación, la Macintosh, un año antes, y yo recién había cumplido los 30. Y luego me despidieron. ¿Cómo te pueden despedir de una compañía que comenzaste? Bien, debido al crecimiento de Apple, contratamos a alguien que pensé que era muy talentoso para dirigir la compañía conmigo. Los primeros años las cosas marcharon bien. Sin embargo, nuestras visiones del futuro empezaron a desviarse. Y finalmente tuvimos un tropiezo. Cuando ocurrió, la junta del directorio lo respaldó a él. De ese modo, a los 30 años estaba afuera, y muy publicitadamente afuera. Había desaparecido aquello que había sido el centro de toda mi vida adulta. Fue devastador. A mí me parece muy interesante ir escuchando las palabras que van apareciendo, ¿no? Porque ahí aparece también con claridad de qué se trata la próxima crisis del desarrollo. No es la próxima estrictamente, son las crisis adultas, que después de la adolescencia, que es como quien dice la etapa bisagra entre la infancia y la vida adulta, en la vida adulta hay tres grandes crisis, diría Erickson. Una que tiene que ver con el amor, y es justamente la de la intimidad versus el aislamiento. Otra crisis de la vida adulta que tiene que ver con la generatividad versus el estancamiento. No me entra en el pizarrón, no importa. Pónganle onda, generatividad versus estancamiento. Pero acá me parece interesante cuando uno escucha las palabras, de nuevo, como cuando aparecen las crisis que son del orden de lo accidental, ganan fuerza los componentes distónicos, ¿sí? Entonces la pérdida laboral es claramente perder el laburo. Es una crisis accidental brutal. No está escrito en ningún lado que uno vaya a perder el trabajo, menos en una persona tan laboriosa, tan productiva, tan capaz como esta persona, pero se cae toda una estructura laboral. Y esa caída, fíjense cómo él lo narra, fue devastador. Había desaparecido aquello que había sido el centro de toda mi vida adulta. Por unos cuantos meses, realmente no supe qué hacer. Sentí que había decepcionado a la generación anterior de empresarios, que había dejado caer el testimonio cuando me lo estaban pasando. El testimonio es ese como palito que en las carreras de postas los corredores tienen que pasarse eso. Eso se denomina el testimonio. Que sentía que lo había dejado caer cuando me lo estaban pasando. Me encontré con David Packard, con Bob Noyce e intenté disculparme por haberlo echado a perder tan estrepitosamente. Fue un absoluto fracaso público e incluso pensaba alejarme del valle. Hace referencia al Silicon Valley en Estados Unidos. No obstante, lentamente comencé a entender algo. Yo todavía amaba lo que hacía. El revés ocurrido con Apple no había cambiado eso ni un milímetro. Había sido rechazado, pero seguí enamorado. Y así decidí comenzar de nuevo. Y ahí aparece una estructura narrativa que nosotros le llamamos una secuencia de redención. ¿Sí? Es decir, uno va escuchando cómo narra su historia de vida y en
todas las historias de vida hay momentos altos y momentos bajos. Eso es inevitable porque así es un poco la condición humana, digamos. Es decir, la condición humana, no todo es logro, no todo es conquista, no todo es éxito, digamos, sino que muchas veces a lo largo de nuestras vidas, las vidas están jalonadas por momentos más altos y por momentos más bajos, como quien dice, si por momentos en donde las cosas están mejor, momentos en donde las cosas no necesariamente salen ni como uno quiere, ni como uno espera, ni como uno desea. Entonces, esos como altibajos que tiene la vida, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo son narrados después por las personas? Entonces, está bastante estudiado que las personas con ciertos desarrollos más íntegros en sus historias vitales van narrándonos las vidas con esta forma de narrarlas. Es decir, cuando ha habido eventos que han sido muy nefastos en nuestras historias de vida, esos mismos eventos nefastos se han transformado en una oportunidad para el aprendizaje de ciertas cosas. ¿Sí? Ahí es cuando yo digo que acá la clave no es tanto lo que nos acontece, sino qué sentido somos nosotros capaces después de darle a esas cosas que nos acontecen. Porque a todos nos pueden acontecer cosas difíciles, pero no necesariamente después les atribuimos el mismo sentido. Vuelvo a la idea de su, su adopción. Es decir, muchas personas quizás han sido abandonadas por sus progenitores y adoptadas por otras personas, pero ese evento que puede ser compartido por muchos, qué sentido se le atribuye y cómo lo narra cada quien en su propia historia de vida, va a marcar enormes diferencias. Entonces, esto yo decía se llama secuencia de redención, porque un evento, aun siendo nefasto, negativo, que restringe y no que genera una expansión en un primer momento, o que es muy angustiante, así que tiene la fuerza, como lo que veníamos hablando de lo que es una crisis accidental, de golpe y porrazo, todo lo que era el desarrollo empresarial, todo su desarrollo de carrera, etc., ¡boom!, se va al piso, y sin embargo es narrado como una secuencia de redención, es decir, un evento negativo que sin embargo, cuando se lo narra, ha generado algún tipo de oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de expansión, de comprensión o algo de esa naturaleza. ¿Sí? Y así es claramente como lo narra. Primero ganan fuerza los componentes distónicos, no sabía qué hacer, estaba confundido, estaba avergonzado, estaba que no sabía cómo podía ser que me hubiese pasado tal cosa, confusión, es decir, ganan todos los componentes distónicos, pero de a poco, y eso es lo que caracteriza de nuevo a las fuerzas sintónicas que van a empezar en algún momento a traccionar en la dirección a justamente una nueva reintegración entre los aspectos más emocionales, entre los aspectos más cognitivos y a una reconfiguración de la personalidad con crecimientos a veces postraumáticos, ¿se entiende? Así, con crecimientos en algún punto ligados también a esa experiencia traumática que se ha vivido. Entonces, decía, bueno, esta era la parte confusional, pero dice, en ese entonces no lo entendí, pero sucedió que que ser despedido de Apple fue lo mejor que podía haberme pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada por la liviandad de ser un principiante otra vez, menos seguro de todo. Me liberó para entrar en una de las etapas más creativas de mi vida. Durante los 5 siguientes años comencé una compañía llamada Next, otra compañía llamada Pixar, y me enamoré de una asombrosa mujer que se convirtió en mi esposa. Pixar continuó y creó la primera película en el mundo animada por computadora, Toy Story, y ahora es el estudio de animación más exitoso a nivel mundial. En un notable giro de los hechos, Apple compró Next. Regresé a Apple y la tecnología que desarrollamos en Next constituye el corazón del actual renacimiento de Apple. Además, con Laureen tenemos una maravillosa familia. Estoy muy seguro de que nada de esto habría sucedido si no me hubiesen despedido de Apple. Fue una amarga medicina,
pero creo que el paciente la necesitaba. En ocasiones la vida te golpea con un ladrillo en la cabeza. No pierdan la fe. Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Tienen que encontrar eso que aman, y eso es tan válido para su trabajo como para sus amores. Su trabajo va a llenar gran parte de sus vidas, y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer aquello que creen que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hacen. Si todavía no lo han encontrado, sigan buscando, no se detengan. Al igual que con los asuntos del corazón, sabrán cuando lo encuentren. Y al igual que cualquier relación importante, mejora con el paso de los años. Así que sigan buscando hasta que lo encuentren. No se detengan. Es muy interesante. Digo, bueno, por supuesto que aquí aparece con más evidencia todavía esto que digo que es la narrativa redentiva. ¿Ven? Es decir, la vida te da ladrillazos, me dio un ladrillazo en la cabeza. Bueno, eso es un poco sintéticamente lo que son las crisis accidentales. Ladrillazos en la cabeza, no te lo esperas de ningún lado, te revolearon y quedas casi como en knockout, te conectas con emociones tremendamente angustiantes. Y es muy fácil identificar las crisis accidentales porque digo, en las historias de nuestras vidas son esas cosas que a nosotros fueron, como él lo dice, un ladrillazo en la cabeza. No me lo esperaba, fue devastador, fue conectarse con cosas angustiantes, fue lo que en general genera una crisis, es decir, algo que va a reconfigurarnos mucho en quiénes somos. Y que en algún punto, cuando uno narra la historia de la vida, inevitablemente van a seguir teniendo una parte importante porque va a ser algo de lo que nosotros vamos a narrar. Pero al mismo tiempo, acá aparece con fuerza, primero, nuevamente, no pierdan la fe. Es decir, nuevamente se ve lo que habíamos charlado de lo que es la confianza básica arraigada. No perder la fe. El tener como alguna confianza en que esto que ha sido algo devastador, en algún momento también uno le va a encontrar un sentido, le va a encontrar algún significado. Pero me parece que lo más interesante también es lo que ya va narrando de esta crisis de la vida adulta, que es la crisis del amor. En la intimidad o el aislamiento están estrechamente vinculados, digamos, con esta fortaleza psíquica que es la capacidad de amar. Y él lo dice muy bello, él lo dice muy lindo. Yo había perdido el objeto de mi amor. Pero una cosa es perder un objeto de amor y otra cosa es perder la capacidad de amar. Y son cosas distintas, son cosas muy distintas. Cuando uno a lo largo de la vida quizás ha pasado por algún tipo de desengaño amoroso, puede ser que esté en esa encrucijada de sentir que ha perdido un objeto de amor y que con eso también ha perdido las capacidades amorosas. Pero una cosa es el objeto y otra cosa es la capacidad de amar. Y Erikson, cuando habla de la intimidad como una expresión de la madurez en el desarrollo, lo habla pensando en términos de lo que es la capacidad de amar, más allá de los objetos, más allá de la diversidad de los objetos, más allá de la pérdida potencial de los objetos de amor. Pero una cosa es un objeto y otra cosa es nuestra capacidad o nuestra potencia para poder reenlazarnos amorosamente. Y esto dice, vale para las personas y vale para los trabajos también, porque nosotros cuando por ejemplo vamos descubriendo una vocación o vamos descubriendo algo que a nosotros nos apasiona, cuando vamos descubriendo un hobby, cuando vamos descubriendo un quehacer, también se empieza a establecer una relación amorosa con eso que nosotros vamos descubriendo. Amor que no es lo mismo que enamoramiento. El enamoramiento tiene cosas muy, muy pasionales y muy confusas y muy narcisísticas y muy ilusorias. Acá cuando Erikson habla de intimar, habla de conocer en profundidad. Habla de conocer con visos de realidad al otro y poder justamente establecer vínculos en donde podamos amar más allá de las diferencias, más allá de las desilusiones. Por supuesto que todas estas tareas psíquicas que está mencionando Steve Jobs corren un riesgo, son digamos muy arriesgadas, porque básicamente la intimidad implica reconocernos en nuestra vulnerabilidad. Él también lo dice. Él también lo dice.
De repente el peso de ser exitoso, la liviandad de no tener que andar demostrando tantas cosas. Es decir, él quizás también ha pasado por cierta experiencia de creer que tal vez se las sabía todos a partir como de esa vida tan exitosa que estaba teniendo, y el volver a experimentar la vulnerabilidad, que es un gran aprendizaje, porque en realidad descubrirnos como personas que amamos es descubrir la vulnerabilidad humana que se pone en juego en cualquier enlace íntimo, ¿sí? Intimar es muy complejo y es muy difícil justamente porque nos pone en una posición de dependencia con respecto a los otros. Nos pone en una posición de dependencia y por lo tanto de mucha fragilidad al nosotros exponer aspectos de nuestro mundo más interno, de nuestras emociones más profundas o de nuestros sentimientos más hondos. Todo ese tipo de evidencia de lo más profundo y de lo más íntimo nuestro ante un otro siempre corre el riesgo de que el otro no lo valore o de que el otro no lo perciba o de que el otro no lo disfrute o que el otro se nos burle de algún aspecto o que el otro nos rechace en alguna de esas dimensiones, y por supuesto que nada más doloroso que el encuentro fallido en términos de la intimidad cuando hay un anhelo de compartir algo muy profundo con los demás y no encontrar en los demás esa reciprocidad, como quien dice, ¿sí? Vamos con la tercera historia. La tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo parecido a: si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto. A mí me impresionó, y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto: si hoy fuera el último, está mal escrito, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no por varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a decidir las grandes elecciones de mi vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la vergüenza o al fracaso, todo eso desaparece a las puertas de la muerte, quedando solamente aquello que es realmente importante. Recordar que van a morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que tienen algo que perder. Ya están desnudos. No hay ninguna razón para no seguir a su corazón. Casi un año atrás me diagnosticaron cáncer. Me hicieron un escáner a las 7:30 de la mañana y claramente mostraba un tumor en el páncreas. Yo ni sabía lo que era el páncreas. Los doctores me dijeron que era muy probable que fuera un tipo de cáncer incurable y que mis expectativas de vida no superarían los 3 a 6 meses. Mi doctor me aconsejó irme a casa y arreglar mis asuntos, que es el código médico para prepararte para la muerte. Significa intentar decirle a tus hijos todo lo que pensabas decirles en los próximos 10 años. Decirlo en unos pocos meses. Significa asegurarte que todo esté finiquitado de modo que sea lo más sencillo posible para tu familia. Significa despedirte. Me detengo un poquitito acá porque esta última historia es la más intensa. La más intensa y la más allegada justamente a la última de las crisis vitales que propone Erikson, que es después de la vida adulta, a medida que vamos entrando hacia los periodos de la adultez mayor, va a plantear que la crisis es la que se plantea entre la integridad del yo versus la desesperación ante la idea de la muerte. Y la integridad versus la desesperación
pero la desesperación específicamente ante la idea justamente de que la vida es algo que se agota, de que la vida es algo que en algún punto va a terminarse, como quien dice. Y es algo que él dice, esa idea como idea la pude reconocer tempranamente en mi vida. Es decir, a los 17 años leí tal frase que si tenés que vivir como si este fuera el último día de tu vida. Y efectivamente, si uno cada día lo viviera pensando que quizás es el último día de la vida, seguramente uno actuaría de maneras muy distintas a las que hace habitualmente, porque sería una idea de un peso enorme que haría que uno fundamentalmente tratara de degustar ese día de una manera muy particular, de una manera muy excepcional, porque todos tenemos una búsqueda bastante humana de disfrute, de bienestar, de tratar de sacarle el juguito a la existencia. Entonces, si uno de repente supiese, este es mi último día, seguramente trataría de dar espacio a que se cumplan esos deseos o haría y compartiría con las personas que quiere estar en ese momento. Pero lo que me parece también es muy interesante en este texto es esa diferencia entre la idea como una idea abstracta, que él puede reconocer que en él era una abstracción, es decir, un juego, con lo que efectivamente, en medida que vamos llegando a la vida adulta, vamos descubriendo que no es una abstracción, sino que es algo que se personifica. Y él, siendo un fulano de 50 y pico de años, en algún punto empieza a atravesar esta crisis que menciona Erickson, que es ¿cómo hago para mantenerme íntegro? ¿Cómo hago para sentir que toda mi vida ha tenido sentido? ¿Cómo hago para no caer ante la desesperación a sabiendas de que acá el horizonte que se presenta es absolutamente nefasto? Steve Jobs, en algún punto, digo, ahí muestra también esto que la teoría de Erickson plantea, que si bien en cada etapa hay ciertas crisis que son como más esperables, también puede acontecer esto que empieza a ser como algo que rompe cierta expectativa, ¿sí? Porque a los 50 y pico uno no es que no sepa de la finitud de la vida, no es que no haya probablemente visto la fragilización o la pérdida de los propios padres o que no haya pasado ya por cosas dolorosas, pérdidas de seres queridos o pérdidas de compañeros generacionales, pero uno todavía a la parca siempre nos la sacamos de encima lo mejor que podemos y lo más rápido que podemos. Y está muy bien que así lo hagamos, porque conectarse con la vida en algún punto tiene que ver con no andar pensando tanto en... Pero digo, en su vida en particular, deja de ser una simple idea para conectarse con una cuestión emocional. Es decir, la angustia concreta que significa reconocernos como seres finitos, como seres mortales. Sigo con la lectura. Significa despedirte. Entonces él está atrapado en una cosa absolutamente angustiante y al mismo tiempo va a pasar lo siguiente. Viví con ese diagnóstico todo el día. Luego al atardecer me hicieron una biopsia en que introdujeron un endoscopio por mi garganta a través del estómago y mis intestinos, pincharon con una aguja mi páncreas y extrajeron unas pocas células del tumor. Estaba sedado, pero mi esposa que estaba allí me contó que cuando examinaron las células en el microscopio, los doctores empezaron a llorar porque descubrieron que era una forma muy rara de cáncer pancreático, curable con cirugía. Me operaron y ahora estoy bien. Fue lo más cercano que he estado a la muerte y espero que sea lo más cercano por unas cuantas décadas más. Al haber vivido esa experiencia, puedo contarla con un poco más de certeza que cuando la muerte era un útil, pero puramente intelectual concepto. Eso es muy interesante como frase, ¿sí? Es decir, el poder distinguir cómo en nuestra juventud hay muchas cosas de la vida que nosotros las hemos intelectualizado, las hemos hecho como una construcción, pero una construcción que es formal, como una forma de ver o de entender las cosas, pero que es una forma solamente mental. Las experiencias significativas de nuestra vida son las que nos conectan justamente más en profundidad con nuestras dimensiones más emocionales. Entonces ella no está hablando a los jóvenes como desde un relato solo intelectual, sino que está haciendo de la angustia vivida, bueno,
un mensaje bastante contundente. Y acá continúa, nadie quiere morir, incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allá. La muerte es el destino que todos compartimos, nadie ha escapado de ella, y es como debe ser porque la muerte es muy probable que sea la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Elimina lo viejo para dar paso a lo nuevo. Ahora mismo ustedes son lo nuevo, pero algún día, no muy lejano, gradualmente, ustedes serán viejos y serán eliminados. Lamento ser tan trágico, pero es muy cierto. Su tiempo tiene un límite, así que no pierdan la vida, no lo pierdan, viviendo la vida de otra persona. No se dejen atrapar por dogmas, es decir, vivir con los resultados del pensamiento de otras personas. No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior. Y más importante todavía, tengan el valor de seguir su corazón e intuición, que de alguna manera ya saben lo que realmente quiere llegar a ser. Todo lo demás es secundario. Bueno, nosotros cuando habíamos visto el modelo de Kramer decíamos a la sabiduría y a ciertas funciones de la sabiduría, como por ejemplo el poder dar consejos y guiar a otros, que es una tarea que en el modelo ericksoniano sería una tarea prototípicamente generativa, es decir, la de poder dar origen y de guiar y de acompañar a otros en un proceso de crecimiento. Bueno, la tarea de poder dar consejos inevitablemente requiere de una muy excepcional integración de los aspectos emocionales y de los aspectos cognitivos. Pero básicamente esos aspectos emocionales tienen mucho que ver precisamente con que pueda percibirse de que eso que se vivió y que se sintió se transforma en un aprendizaje que ahora se puede brindar a otros. Y su mensaje es claramente un mensaje que uno percibe que ha logrado la integración, la comprensión de las dialécticas que la vida tiene. Por poner un ejemplo, cuando ahí habla de la vida y la muerte. Es decir, la comprensión de que la vida tiene sentido justamente también porque de la mano de la vida está la muerte. ¿Sí? Es decir, la dialéctica implica poder percibir que hay polaridades en la existencia, de que hay contradicciones de las cuales va a emerger, como quien dice, la condición humana. Vida y muerte, aunque las podamos pensar como opuestas, son dos caras de una misma moneda, vendría a ser. ¿Sí? Entonces no es que sean opuestos, sino que son parte de la totalidad del fenómeno, como quien dice. Y lo mismo pasa entonces con la edad, por ejemplo. Si puede tener ya una lectura que es una lectura no estática, sino una lectura también dialéctica. Es decir, ahora ustedes son jóvenes, yo no soy joven, yo era joven. Es decir, poder percibir el cambio como algo que es una constante también de la condición humana, de que todo el tiempo las cosas van a cambiar, de que nada es estable, de que la juventud de hoy será la adultez de mañana y será la vejez de pasado mañana, y que en algún punto el paso del tiempo no debe ser algo vivido sin intentar ese acto como muy corajudo de poder tratar de ser quien uno es, sin caer en dogmas, como bien lo dice, sin vivir las vidas que otros escriben por nosotros. En algún punto es como el intentar ser nosotros los autores de nuestras propias existencias, que nuestras existencias no se restrinjan a ser como copias de vida de otras personas, que en nuestras existencias tengamos la fuerza de seguir el corazón, de seguir lo que nosotros apetecemos, lo que nosotros deseamos. ¿Por qué sería tan significativo este consejo tal vez de Don Steve Jobs hacia los jóvenes? Porque en realidad es prácticamente el único modo de poder llegar sin desesperación al momento en donde cuando haya que hacer como un resumen existencial ante la idea de la partida,
uno puede sentirse más o menos a gusto con su propia existencia. Es decir, cuando uno ha podido, en la medida de lo posible, no traicionarse a sí mismo, cuando uno en la medida de lo posible ha podido percibir sus emociones e intentar alcanzar las metas que uno sueña, cuando uno ha podido perdonarse todas aquellas cosas que posiblemente no han salido como uno hubiese deseado que salieran, y en algún punto, como dice la canción que tanto canta la María Marta Serralima, es decir, cuando uno puede llegar como a sentir que uno vivió a su manera y que está a gusto, porque a su manera uno ha dado espacio al desarrollo de esa singularidad y de esa individualidad a la cual en algún punto también Steve Jobs es el que está invitando. No vivan las vidas de otras personas, no se dejen atrapar por dogmas, es decir, pensar con los pensamientos de otros, sigan su corazón, sigan su intuición y muchas de otras cosas van a ser secundarias. Cuando era joven había una asombrosa publicación llamada The Whole Earth Catalog, que era una de las Biblias de mi generación. Fue creada por un tipo llamado Stuart Brand, no muy lejos de aquí, en Menlo Park, y lo creó con un toque poético. Fue a fines de los 60, antes de las computadoras personales y de la edición mediante microcomputadoras. Por lo tanto, en su totalidad estaba editada usando máquinas de escribir, tijeras y cámaras Polaroid. Era un tipo de Google en formato de edición económica 35 años antes de que apareciera Google. Era idealista, rebosante de hermosas herramientas y grandes conceptos. Stewart y su equipo publicaron varias ediciones de The Whole Earth Catalog y luego, cuando seguía su curso normal, publicaron la última edición. Fue a mediados de los 70 y yo tenía la edad de ustedes. En la tapa trasera de la última edición había una fotografía de una carretera en el campo temprano en la mañana, similar a una en que estarían haciendo dedo si fueran así de aventureros. Debajo de la foto decía: manténganse hambrientos, manténganse descabellados. Fue su mensaje de despedida al finalizar: manténganse hambrientos, manténganse descabellados. Siempre he deseado eso para mí. Y ahora, cuando se gradúan para empezar de nuevo, es lo que deseo para ustedes: permanezcan hambrientos, permanezcan descabellados. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que supe escuchar una vez, que me parece que resume mucho estas como dos dimensiones, que son la emocional y que son más bien la del orden de la curiosidad intelectual y del deseo de saber y el del mantenerse hambriento y el mantenerse en búsqueda y en búsqueda de expansiones. Y esa frase que escuché una vez decía algo así como que habría que tratar de amar en la vida, amar a las personas, amar a los otros, como si fuese nuestro último día de vida. Y aprender cosas como si fuésemos a vivir para siempre. Y esa frase a mí me parece muy linda porque me parece como que condensa justamente esa como contradicción que nosotros tenemos justamente en la vida en distintos momentos de nuestras etapas vitales, y cómo en las distintas etapas vitales ponemos tal vez centros distintos justamente por esa percepción distinta que nosotros vamos teniendo del tiempo. Cuanto más jóvenes somos, más percepción de que el tiempo es limitado tenemos, y por eso también muchas de nuestras energías se lanzan a la búsqueda de grandes proyectos, de grandes metas o de cosas que requieren de esfuerzos en largos plazos, como puede ser estudiar, como pueden ser cosas así que requieren realmente de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de metas que requieren de aspirar al largo plazo. Y cuando la percepción del tiempo es más breve, cuando uno tiene la sensación de que el tiempo es menor, lo emocional gana una fuerza extraordinaria, entonces nuestras metas empiezan a ser metas y objetivos de corte claramente más emocional. Si nosotros por ahí pudiésemos tener
esa como capacidad de poder integrar esas dos dimensiones, quizás podríamos lograr una mejor integración entre lo emocional y lo cognitivo. En lo emocional, porque si uno tuviese esta capacidad de amar como si fuese el último día, seguramente seríamos más amorosos, seríamos más expresivos, seríamos más cuidadosos, seríamos más de disfrutar y cuidar mucho de nuestros afectos, porque eso es lo que la percepción de poco tiempo nos empuja a hacer. Y si tuviésemos también la posibilidad de pensarnos inmortales, seguiríamos queriendo aprender, expandirnos y conocer cada día más cosas. Bueno, este modelo de Erikson, por supuesto, voy a hacer así, seleccionar todo, vamos a borrar. Este modelo de Erikson, por supuesto que nosotros no es que elijamos cómo ir resolviendo cada una de nuestras etapas vitales. No es una elección consciente, sino que es un poco la resultante de cómo a nuestra manera, como dice la canción que citaba hace un rato, cada uno de nosotros también ha ido haciendo lo que ha podido en cada instancia vital. Lo más doloroso quizás de la historia de Steve Jobs, más allá de este discurso, es que efectivamente el cáncer que él en esta narrativa cree completamente superado en su historia de vida, luego él va a tener una recaída con esa enfermedad y va a ser el motivo de su fallecimiento en una edad relativamente joven. Bueno, estimada gente, con este análisis que hemos hecho hoy, bueno, y con la introducción de algunas de las ideas de Don Erickson, vamos a ir cerrando con la clase de hoy. Este curso se llama Dialogando. Qué difícil es que muchos de estos temas uno no los puede ir realmente trabajando en conjunto. Porque todos estos temas seguro que van despertando, qué sé yo, preguntas, interrogantes. Podría haber contrapuntos si estuviésemos en una clase. Que a veces los voy teniendo afortunadamente con ustedes a partir de los mensajitos que nos vamos intercambiando. Porque efectivamente lo más fructífero es un diálogo y no este monólogo que me toca hacer al frente de una computadora. Pero bueno, yo hago votos de que también para ustedes vayan teniendo significado el poder ir haciendo algunas reflexiones. Mi invitación, por supuesto, que cualquier reflexión que ustedes, estos temas les vayan generando, la recibo, digamos, puede ser enviada también de forma privada en el WhatsApp, para poder intercambiar impresiones, para poder intercambiar miradas sobre estos temas. Porque sí, no es lo mismo la realidad virtual que la realidad de los encuentros y la posibilidad de que las palabras tengan un efecto mucho más fructífero cuando son enunciadas en una aquí y en una ahora y pueden generar resonancias también emocionales para poder procesar aspectos de nuestras propias trayectorias vitales. Erikson en ese sentido es como un maestro de postular que constantemente en cada uno de nosotros hay una tensión crítica, hay una tensión entre aspectos de nuestro psiquismo que están siempre haciendo fuerzas para tratar de llegar a niveles más elevados de comprensión, de mayor grado de integridad, de mayor grado de organización, y al mismo tiempo también hay fuerzas en nosotras que quizás son regresivas, que quizás en nosotros son más desorganizantes, que son esas fuerzas que decimos que son más distónicas, que tienen que ver con miedos, que tienen que ver con inhibiciones, que tienen que ver
con aspectos que también son parte de nuestra condición humana. Porque Erikson es muy capo en entender que estas polaridades no es o blanco o negro, no es confianza o desconfianza, no, es una síntesis de elementos. Y son ambos están presentes en cada uno de nosotros. Nosotros podemos generar más confianza, pero en cualquier relación o en cualquier vínculo también vamos a descubrir que la confianza es algo que se gana, no es algo que se entrega tan sencillamente, que ciertas dosis de desconfianza son necesarias para nuestras vidas también. Entonces no se trata de o uno o lo otro, sino que se trata de cómo se van integrando estos aspectos y en nuestras vidas estamos siempre en esa tensión de distintos aspectos críticos y tensión que va entre esos polos. Por eso en estas épocas de pandemia yo digo, ojalá siempre predominen los componentes del polo más sintónico. Pero no es fácil mantener la esperanza cuando uno prende la televisión y ve una noticia muy triste, muy dolorosa, muy no sé qué, muy... No es fácil, nadie dice que sea fácil, pero ojalá que no vayamos a habitar en esos lugares, sino que siempre intentemos también de distintos modos conectarnos con esos aspectos más sostenedores de nuestras vidas y que tienen que ver también con los otros, tiene que ver con los apoyos, tiene que ver con tratar de preservar y tratar de cuidar todo lo que es más fructífero, todo lo que es más fértil para nuestra condición humana. Estimada gente, les mando a todos un enorme abrazo. Hay momentos en donde uno no sabe exactamente qué decir. Es difícil también animar después de un mes y medio en donde los ánimos tienen que pasar como por momentos fluctuantes, pero yo me quedaría con esa metáfora. Saber que hay lugares y hay emociones que hay que autorizarlas también porque son distónicas y al mismo tiempo tratar de que no sean en esas emociones distónicas en las cuales uno se quede a habitar, sino que busque con todos los recursos que cada uno tiene, de volver a enlazarse, de volver a descabellarse, de volver a tener hambre, de volver a esas palabras animosas que quizás Steve Jobs es capaz de transmitirle a los jóvenes estudiantes, pero tan válidos también para todos nosotros. Un gran abrazo y ojalá que hasta muy prontito.